El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:06 en la mañana. Buenos días al ingeniero Jorge Guatet, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido. Fabricio, un placer. Buenos días para ti y para todos los radioescuchas, la gente que los sintoniza a ustedes, ciudadanía, que tiene que estar bien informada siempre, ¿verdad? Gracias a Jorge Guatet por atendernos. A ver, empiezo y le quiero pedir una reacción sobre un tuit que publica la Fiscalía hace menos de 10 minutos. Dice: 4 detenidos en operativo ejecutado esta madrugada entre Fiscalía y Policía Nacional en Guayaquil por presunto delito tributario en venta de dispositivos e insumos médicos al IES para solventar la emergencia declarada por COVID. Noticia en desarrollo, dice la Fiscalía. ¿Qué detalle podría usted informarnos sobre esta acción de la Fiscalía asociada al Seguro Social? Ninguno en función del proceso, ¿no? Porque es un proceso que lo tienen que mantener ellos con su respectivo resguardo de información. Nosotros lo que hacemos es denunciar. ¿Y qué fue lo que denunciaron ustedes? Nosotros lo que venimos haciendo es denunciar todo lo que nosotros nos topamos o nos topemos en esta emergencia, y va a ser una constante en el IES en tanto en cuanto nosotros vayamos levantando información. Traslado a Fiscalía, traslado a Contraloría. Si encontramos cosas que hayan pasado los respectivos controles que se tienen que hacer, o donde sea muy evidente que exista una elevación en los precios. Con la medicina, con la plata del IES de los ecuatorianos no se puede jugar. ¿Hubo alguna acción, alguna decisión sobre la gerenta del hospital del IES Los Ceibos de Guayaquil? Bueno, está detenida ella. Y aquí siempre yo quiero hacer hago una pausa. Que lo que los elementos administrativos en los hospitales hagan, sucedan, pasen, no empañe el trabajo de ese hospital. Porque ese hospital se ha fajado, Fabricio. Ese hospital ha atendido a mucha gente, con sus errores también. En la mitad de una pandemia es imposible, y peor, quienes estamos en Guayaquil y que lo hemos vivido, que lo hemos visto. Es muy difícil generar perfección, muy difícil generar perfección. Pero esos médicos se han fajado en ese hospital. Y que el trabajo de ellos no se vea empañado por lo que ha hecho un pedazo del área administrativa. Claro, hay que separar las cosas, Una cosa es el trabajo médico, y otra el trabajo administrativo, y dentro de ese trabajo administrativo, que podría ser muy eficiente, el caso de corrupción o los casos de posible corrupción deben ser intolerables, ¿no? Y como te decía, va a ser una constante en la medida que estas cosas hayan pasado o sigan pasando. Porque le recuerdo, Fabricio, a mí me han nombrado presidente del Consejo Directivo de una institución que alberga más de 35 millones, 35 mil personas. Y que somos un consejo de 3. Somos un consejo de 3. Siempre la tendencia es tirarle el dedo a uno de los 3. Un consejo de 3, pero solo están 2. Que es el presidente del Consejo Directivo y el delegado de los empleadores, que entiendo que es el señor Rodríguez, suplente del señor Peso, que renunció hace pocos días. Y no hay representante de los afiliados. No, por un problema constitucional que tiene que resolver la Asamblea Nacional y que voy a impulsar, porque creo que son pequeñas cosas que son importantes dejarlas resueltas. A su consejo completo, que las cosas funcionen bien, que se transparenten los temas, los procesos, que no existan sobreprecios
y que si existieron, se denuncien, no estar esperando a que alguien venga a hacerlo por uno. Nosotros yo creo que lo podemos hacer muy bien, denunciarlo, tenemos Contraloría, Fiscalía, y hay un proceso en otro hospital en Ibarra, ya levantado y rápidamente por la Contraloría, que muy probablemente se va a judicializar, Ahora, hay evidentemente, y yo he venido a lo largo de esta semana alertando sobre las denuncias de corrupción que casi a diario se están conociendo. Yo respeto como el que más, Jorge Guate y los oyentes les consta, yo lo he insistido, yo respeto y demando el derecho a la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia, pero también demando que las investigaciones sean efectivas y que esas investigaciones arrojen resultados, porque eso esperamos todos. En el caso de los últimos días, tenemos el caso del Hospital de Elías Dos Eibos, la situación compleja del Teodoro Maldonado Carbo, el Hospital del Guasmo Sur, que entiendo regentado por el Ministerio de Salud Pública, dos hospitales acá en Quito, el Eugenio Espejo y el Baco Ortiz, regentados por el Ministerio de Salud Pública, el Hospital de Ibarra, regentado por Elías, que usted lo acaba de señalar. Ayer conocimos que la directora del Hospital de Ambato también ha sido destituida por presuntos actos de corrupción. O sea, hemos tenido días enteros en los cuales hemos hablado de corrupción. Hace 2 días, 3 días, se presentó por parte del gobierno una decisión que se tradujo en un decreto ejecutivo para unificar el sistema de compras de medicamentos. Ayer conversé con Silvana Vallejo, directora del CERCOP en este espacio, y ella daba cuenta que todo el proceso, para que se implemente la totalidad del proceso, no va a ser inmediato, van a pasar algunos meses. Estamos hablando de diciembre o enero del 2021. En ese lapso, ¿cómo van a ser las compras de medicamentos para garantizar confianza y que las compras o el proceso se lleve con extrema transparencia, ingeniero Guate? Mira, el proceso se va a seguir manteniendo de forma descentralizada, como lo hacen, pero con respectivos controles, porque controles hay. El tema es cuando no los aplicas. ¿No se aplicaron controles antes? En estos casos que he referido, ¿no se aplicaron los controles? No se aplicaron los controles, y no solamente eso, sino es que el área administrativa de este hospital se saltó procedimientos, muy aparte del precio, se saltó procedimientos y lo levantó. El problema es, y las alertas, ¿por qué no hubo alertas? ¿Quién está monitoreando los procesos que van levantando los hospitales? O sea, aquí podemos estar conversando y un hospital puede estar levantando el día de mañana un proceso de compra de mascarillas por $50 la mascarilla, porque ellos hicieron un estudio de mercado y dice que donde ellos están vale $50 una mascarilla N95, para ser específico, y dejarlo en el marco de un producto específicamente. Esos son los controles que me ha tocado a mí comenzar a trabajarlos, para levantarlos y tener la información permanente, además de que yo personalmente he pedido que me entreguen a mí todos los contratos de la emergencia, por ahora de la emergencia, esperamos ver hacia atrás, y comenzar a desmarañar esto, porque, o sea, créamelo, Fabricio, el problema es, uno ve estas cosas, no se sorprende, es un tema que le ha pasado históricamente, yo me he acordado, siempre existen denuncias, casos, corrupción, gente que se quiere aprovechar, pero en la mitad de una emergencia, cuando hay gente que no puede trabajar, hay gente que los han despedido, cuando hay empresas que están quebrando, cuando hay gente que muere de hambre, y estamos viendo cómo sobrevivir, y el propio Estado está viendo cómo sobrevivir, que 5 personas, 6 personas, un grupo ahí, se pongan de acuerdo y hagan millones de dólares. Ahora, el tema es que, a ver, usted dice,
hay las herramientas, que es verdad, a veces a la gente se le vende la idea de que con determinadas reformas o cambios normativos las cosas pueden mejorar. Digo, hay las herramientas, no siempre las aplican. Usted me confirma que había los controles y que no los han aplicado. ¿Quién no aplicó esos controles, ingeniero Watted? ¿De quién es la responsabilidad de aplicar los controles sobre la contratación o sobre las compras? Existe una línea de responsabilidad. Y la línea de responsabilidad ya fue aprobado en el Consejo, que se apliquen las respectivas, no solamente las sanciones administrativas, sino que también se envía a la Contraloría para que ellos establezcan si ellos estaban relacionados, que lo dudo mucho por la independencia en la cual, como funcionan los hospitales. Los hospitales funcionan con mucha independencia, pero el cruce de información es lo que yo no he visto. Y el propio esquema está mal diseñado. Ese es un criterio muy, muy personal. Porque si yo soy el mismo que compra, yo mismo hago el estudio de mercado, yo mismo hago todo, claro, suena lógico en el sector privado donde la gente cuida. Pero en el sector público, donde todo es de todos y todo es de nadie, no necesariamente tenemos esa voluntad de querer manejar las cosas. Entonces tienes que crear, y eso lamentablemente a veces genera que las cosas se demoren un poco más. Correcto. Permítame avanzar en el diálogo, porque hay algunos temas que quiero preguntarle a nuestro invitado, Jorge Watted, presidente del Consejo Directivo del IES. Dejo el tema de la corrupción, me queda claro qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que se está haciendo. Hablemos sobre, por ejemplo, otros espacios que también generan dudas e inquietud. Yo anteayer recibí una alerta en el sentido de que el IES no ha adquirido medicamentos para el cáncer para poder proporcionarlos a los afiliados. Hay un oyente que me escribió anteayer y que me decía que le cuesta $1,200 cada dosis de un mes y que no se ha adquirido esos medicamentos. ¿Qué van a hacer con eso? Digamos, hoy todos los esfuerzos están concentrados en el COVID, pero ¿qué va a pasar con los medicamentos del cáncer o de otras enfermedades, ingeniero Watted? Me encantaría mostrarle mi libretita donde tengo puesto las prioridades, ¿no? Y lo he comunicado también lo hice público en un tweet y en mis redes, que estoy metido también en darle una solución integral a las enfermedades catastróficas. En el cual, porque tú tienes un problema ahí. Tienes un cuadro de medicamentos, ¿verdad? Que está aprobado. Pero el día de mañana viene una enfermedad catastrófica y determina un medicamento que no está dentro del cuadro. Entonces, yo como ciudadano digo, bueno, ¿y por qué no lo metemos en el cuadro? No es que el proceso. Y como ciudadano también digo, ¿y por qué no lo compramos? No es que no esté en el cuadro. ¿Y cuál es la solución? Hay que judicializar. O sea, tenemos que mandar... Estas cosas a veces dan risa, ¿no? Tenemos que mandar a judicializar los procesos, o sea, que el paciente que necesita esa medicina específica para curar y salvar su vida, tenemos que judicializarlo para que el IES compre el medicamento. Tenemos en el caso, ayer fui al Teodoro Maldonado, salí, por un lado, tranquilo, pero por el otro lado, profundamente indignado, por mucha indolencia. 1 año y no tenían reactivos para poder tratar el VIH. 1 año. Entonces, discúlpeme con todo el cariño del mundo, si es que se han demorado 1 año, ¿quiénes son los responsables? Y hace rato deberían estar fuera. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer específicamente ahora? Primero, olvidémonos del año. ¿Qué van a hacer ahora? En este momento, hacer un levantamiento de cuáles son las medicinas y comprarlas de forma inmediata. ¿Cuánto tiempo podría tardar esa compra? ¿En forma inmediata cuánto tiempo podría tardar? ¿Cuánto tiempo más o menos duraría el proceso? El tiempo, normalmente un proceso toma de 30 a 60 días, pero tú puedes derivar pacientes. O sea, hay alternativas para poder resolver estos problemas. Deriva el paciente y que le den la medicina en otro hospital y tú lo pagas como IES. Pero esta falta de sentido de la urgencia a mí me preocupa, le digo porque, o sea, yo tengo mis parientes míos que se han tratado en el IES.
Y yo algo, o sea, de esto algo conozco, porque todos tenemos gente relacionada que va al IES y que tiene algún tipo de problema. Y estas cosas tienen que, son pequeñas cosas, pero que representan tanto, porque salvan vidas. Déjeme comentarle otra cosa. Me dicen que en el Hospital Carlos Andrade Marín, yo le traslado esto que me llega y le pregunto a Jorge Guatet, aparentemente, frente a las dificultades, han tenido que pedir apoyo a la Municipalidad de Quito para que les donen material para médicos y enfermeras porque no tienen insumos. ¿Qué conoce usted de lo que está pasando en el Carlos Andrade Marín? No tengo información al respecto, pero gracias por aquello para poder levantar esa información. Nosotros estamos levantando un cuadro general de necesidades y obviamente si es que no tienen insumos en el Andrade Marín, es porque ellos no han hecho la gestión de comprarlos. Con todo el respeto del mundo. Tienen independencia para poder comprar, ejecutar, tienen recursos para poderlo hacer. Y que no, si no lo hacen es por falta de capacidad administrativa. Discúlpeme, Fabricio, también hay que indicar, nosotros no es que tenemos una compra unificada, que es lo que se va a hacer ahora, o compra centralizada, más bien tienen independencia para comprar. Si no han comprado, es indolencia de los hospitales. Claro, a mí me quedó claro. Hay que tomar medidas. A mí me quedó claro hace unos días que conocí ese detalle. Yo no sabía que, por ejemplo, los hospitales tenían autonomía financiera para adquirir hasta cierto monto y lo pueden hacer. Yo le voy a dar solo para que usted tenga una idea. El Teodoro Maldonado tiene un presupuesto de 240 millones de dólares. Usted puede sumar 10 ministerios y no logran 240 millones de dólares. Eso lo tiene un hospital que maneja 3.000 personas. Y me dicen que en un año no han comprado medicamentos para tratar el VIH. ¿Usted le parece eso correcto? Es un problema de gestión del hospital. Pero por supuesto, Fabricio. Es un tema de gestión. A mí me encargaron levantar fallecidos y salí corriendo, lo primero a buscar dónde enterrarlos, dónde guardarlos. Inmediatamente en una semana y recogerlos. En una semana vimos cómo hicimos, pero resolvimos. De eso ya vamos a hablar, pero para cerrar este tema, porque también tenía esa pregunta, en el contexto de lo que me está diciendo de los problemas de gestión, refiriendo este caso del Carlos Andrade Marín, que me lo acaban de decir, 2 personas me escriben por lo mismo y usted ha tomado nota de aquello, pero ¿podría usted cambiar a los gerentes de los hospitales del IES en Quito? También me alertan que en el hospital del IES Quito Sur hay dificultades respecto del manejo administrativo. ¿Está en su radar cambiar a los gerentes de los hospitales? Mira, los gerentes de los hospitales siempre ha sido como que la cerecita del pastel, ¿no? Todos quieren cambiar a gerentes de hospitales. Y todos quieren poner gerentes de hospitales. Yo no quiero cambiar, no quiero poner gerentes de hospitales. No tengo gerentes de hospitales. No tengo amigos que puedan gerenciar hospitales tampoco. Ni conocidos. Ni conocidos de conocidos tampoco. Ni los voy a tener. Si habría que cambiar un gerente de hospital, que sea gente técnica la que tenga que venir y hay que crear, existe un proceso, pero es un proceso de selección que toma 45 días. ¿Cómo tú nombras en 45 días? Te tomas a nombrar 45 días en la mitad de la pandemia. Ese es el problema. Hoy, en tiempo normal, no podemos tomar 45 días para nombrar a gerentes de hospitales, pero hoy estamos buscando reformar la norma que nos permita a nosotros tomar medidas inmediatas en relación a las administraciones de los hospitales que no estén funcionando y buscar gente. Me va a decir usted que no, la sociedad civil no pueda recomendar nombres de gente valiosa, que sí la hay, de la ciudad de Guayaquil, de Quito, que pueda administrar, que no existan administradores que se quieran colocar la camiseta. Esto no se trata de venir y que trabaje en un gobierno, trabaje en otro gobierno, que yo no me involucro con un gobierno, porque todos hacen cálculo político. No. Esto es ponerse la camiseta en la mitad de una pandemia y ponerse en la primera línea, que es lo que algunos hemos hecho, ponernos en la primera línea. ¿Quién está dispuesto a ponerse en la primera línea y recomendar para que asuma la responsabilidad de estas instituciones que merecen mucho trabajo y muchos aplausos también, sobre todo el sector médico, como lo intento recalcar permanentemente, y asumir esta responsabilidad de administrar de forma transparente y eficiente
los famosos hospitales, porque todos quieren hospitales. Ingeniero, tú recibes a alguien y te viene con la carpeta del hospital. Sí, sí, así resulta. Oiga, dejo el tema de salud a un lado. Abordo otros temas asociados a la seguridad social. Ayer me escribió un oyente a propósito de este diálogo que estamos teniendo ahora mismo con el presidente del Consejo Directivo, Jorge Guattet, y me dice lo siguiente, le voy a leer tal cual el comentario que me hizo el oyente. Dice, en el caso del BIES, del Banco del IES, y las supuestas facilidades para quienes adeudan préstamos hipotecarios no hay tal, hablan de refinanciamiento y reestructuración de los préstamos, pero el avalúo del bien inmueble lo debe hacer el propietario y no se sabe cuánto cuesta ese avalúo. Asimismo, gasto en notarías y otros trámites que para refinanciar o reestructurar deben comprobar los ingresos del propietario y si no está trabajando o el negocio es informal, ¿cómo debe hacer, como debe ser el caso de muchos que pasa? Dice, no está claro tampoco el tema de las tasas de interés. Para resumirme, me dice el oyente, una cosa es el anuncio y otra la denominada letra pequeña en el caso de este anuncio. ¿Qué conoce usted? Yo insisto, está usted pocos días, pero no sé si ya ha tomado nota de esto de los préstamos hipotecarios. No, ahorita estoy muy concentrado en salud, más bien voy a trasladarle la inquietud al gerente general del banco. Hay refinanciamiento para hipotecarios hasta 18 meses de gracia y 30 años plazo para pagar. Existe. Eso existe claramente. Pero creo que vengo del sector financiero público. Claro, usted estaba en Ecuador hasta la semana pasada. Sí, y lo puedes hacer electrónicamente, y estoy seguro que lo puedes hacer electrónicamente. No creo que el tema de créditos nuevos y el tema de hipotecas está retrasado en general, porque necesitas varios actores que en este momento están trabajando en teletrabajo. De hecho, cuando a mí me ha tocado hacer, por darle un ejemplo, ¿no? Me ha tocado hacer denuncias, me ha tocado ir a la casa de los fiscales a entregar las denuncias. O sea, a ese nivel estamos en este momento. Lo mismo pasa con registradores de la propiedad, evaluadores, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso te genera una traba, por un lado, para crédito nuevo. Pero digo, para los que están, para la refinanciación de los créditos vigentes, con gente que se ha quedado sin trabajo. Se hace electrónicamente, como te digo, el plan es 18 meses de gracia y hasta 30 años para refinanciar. Pero y esto del pago del evaluador, que hay que pagar el avalúo, hay que llevar un evaluador para que chequee la casa. Estamos mezclando las cosas. Cuando tú haces un refinanciamiento, no necesariamente tienes que revaluar la propiedad. Simplemente es una operación financiera en la cual tú refinancias, no tienes que volver a hacer un avalúo. El avalúo, cuando tú sacas un crédito hipotecario, de hecho, se te asigna inmediatamente a un departamento legal que ellos se encargan de hacer absolutamente todo. El BIES en eso es bien activo. Oiga, activo. Pero le sugiero que revise esto porque me generó esta alerta un oyente que está en ese proceso y que le han explicado esto. Le traslado esa inquietud y le sugiero que revisen eso. Encantado, pero le vuelvo a decir, muy probablemente lo que le esté pasando al señor es lo que nos está pasando a todos, que todos los servicios públicos están activos. Y eso genera cierto nivel de atraso, etcétera. En caso de crédito nuevo, en caso de refinanciamiento no necesitas un reavalúo para darte un refinanciamiento. Los refinanciamientos se hacen realmente en papeles, ¿no? Correcto, ahí le he trazado la alerta. Otra cosa, el colega José Antonio Sánchez escribió esta mañana y me traslada también esta inquietud, esta alerta. El ministro de Trabajo en la mañana ha dicho que 78,000 actas de despido, redondeando, se han registrado en el Ministerio del Trabajo, aunque en el IES se registra que son 108,000 los que han dejado de aportar el seguro desde el 20 de febrero. Este panorama de menos ecuatorianos cotizando a la seguridad social porque se quedaron sin empleo formal, ¿podría afectar la economía del IES, ingeniero Jorge Guattet? Pero por supuesto, pues menos ingresos, por supuesto que te afecta. ¿Y qué hacemos con eso? Simplemente contraernos. Hay que contraerse, hay que ser más eficiente para que nos cueste menos la administración. Si se nos va plata comprando fundas de $148 para fallecidos, por supuesto que no vas a poder sostener al IES. O sea, ya dejémonos de esos, de querer de que todo funcione como antes y nosotros no hacernos una depuración interna y una contracción interna cuando nos toca hacer. Nos va a tocar tomar medidas dentro del IES
espero que sean las menos posibles para poder sostener la economía del IES. Y también, obviamente, ir trabajando para saldar la deuda IES Estado, que de hecho ya existe un preacuerdo que esperamos firmarlo muy pronto, ¿no? Correcto. Me quedan 4 minutos, 3 minutos en realidad. Voy a pedir al DJ que me dé un minutito más para ir cerrando. No puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle, aunque ya no entiendo su función, pero persiste la polémica por el tema del manejo de los cadáveres y de las cifras oficiales de fallecidos en la provincia del Guayas. Entre marzo y abril del 2019, en Guayas, y esa es la estadística oficial, hubo 3.771 fallecimientos. Entre marzo y los primeros 15 días de abril de este año, 10.939 fallecimientos. No podemos decir que esos fallecimientos de todo el mes de marzo y la primera quincena de abril, esos 10.000 y pico, tienen que ver con COVID, pero esa cifra está muy distante del número que aparece en la estadística oficial del gobierno. Usted ya hace unas 2 semanas, más o menos 2 o 3 semanas, había alertado justamente de aquello. ¿Cómo ha evolucionado el tema de las cifras reales sobre los fallecidos en Guayas y los fallecidos por COVID? Te la doy. Fallecidos COVID es el reporte que nos entregan a nosotros permanentemente. Yo tengo la cifra total de fallecidos. Abril, 4.672 en la provincia del Guayas. Perdón, marzo, 4.672, corrijo. ¿Abril? ¿Ya no, tenemos? Marzo, ya. Marzo 4.672. Esa es la de Abril, marzo. 10.000. Sí, 10.288. Todo tipo de fallecimiento. O sea, sobre una media de 2.000, sobre una media de 2.000 por mes, quiere decir que el incremento en marzo fueron 2.672 y el incremento en abril fueron 8.288. Estamos hablando de casi, entre marzo y abril, estamos hablando de casi 15.000 fallecimientos. Entre marzo y abril, sí, casi 15.000. Casi 15.000. Fallecimientos en el total, exacto, pero si tú le restas los 4.000 que representan los que normalmente fallecían, estamos hablando de entre 10.000 y 11.000 personas por encima de lo que normalmente fallecen en la provincia. Y de esos 11.000 por encima de los que, digamos, según esa estadística, fallecen en la provincia del Guayas, estamos hablando de 11.000. ¿Cuántos son por COVID? O sea, ustedes mismos han reconocido que la cifra oficial por la existencia de un subregistro no es la cifra real. ¿Cuántos serán? ¿Cuál es la cifra real, ingeniero? No, es muy difícil establecer la cifra real. Eso no lo vamos a saber nunca. Claro, porque tendrías que, al fallecido ya no le haces una prueba COVID. Acuérdate que, mira, hay mucha gente fallecida en una vivienda que no tuvo un diagnóstico médico. Más bien es lo que te informó lo que le informó al médico el familiar, ¿no? Entonces te dice, tosía y tenía problemas respiratorios, sí, ya se está ahogando y se murió, ¿ya? En función de eso se hace un acta de función donde establece los motivos por los cuales falleció. Y claro, ahí hay presunción de COVID, puedes colocarlo como un tema respiratorio, un sinnúmero de motivos. Es muy difícil establecer, pero si tú tienes, esto es fácil, o sea, no hay que darle tantas vueltas y creo que lo mejor es, aunque no es lo más justo, diría yo que si hay una diferencia por encima, todo lo que sea diferencia por encima de los 2.000, presumámoslo o digamos lo que está relacionado a la enfermedad. Pero entonces estamos hablando de una diferencia de 11.000. Sí, claro. O sea, 11.000 fallecidos por COVID en Guayas. Esa sería la relación. Presuntos, sí, claro. Pero imagínese. O sea, no lo puedo decir, pero deberíamos tomarlo de esa manera. Se me ocurre, ¿no? Digo, la estadística oficial no lo toma de esa manera. Es que la estadística oficial, Fabricio, va relacionado a pruebas de COVID o gente que fue y se estableció y se hizo un análisis médico previo y que está en cuarentena. Pero 11.000 fallecidos por COVID solamente en una provincia que es el epicentro de la pandemia, le pregunto, ingeniero, ¿no es una cifra espeluznante? Es espeluznante. Es espeluznante, es terrible. Pero Fabricio, yo creo que nosotros como gobierno no hemos negado eso. El problema de Guaya, el problema de Guayaquil, es un problema que ha sido visto a nivel no solamente nacional, sino internacional.
O sea, yo a otras autoridades no le he escuchado que digan lo que usted está diciendo en este momento, ingeniero Jorge Guate. No, todos lo han dicho. Yo creo que todos han reconocido. Lo que pasa es que hay formas de comunicar las cosas y a mí en lo personal yo siempre he dicho lo que yo he visto, digamos, ¿no? O sea, lo que yo veo, lo que yo tengo en los informes es lo que se comunicar y eso es lo que el presidente nos pidió a todos, ¿verdad? Oiga, Y todos estamos haciendo eso, decir la verdad. La información que yo le estoy dando es información de registros de fallecidos del registro civil. Como también tengo una noticia que sigue siendo esperanzadora, pues se la puedo dar en este momento. por favor. Discúlpeme un minuto. Y sigue siendo mi función este tema de fallecidos en Guayaquil, ¿no? El día de ayer en Guayaquil se registraron 58 fallecidos. Me da pena los 58, me duelen. Pero viene a ser una disminución de lo que estaba 58 ocurriendo. fallecidos no más. Quiere decir que estamos a 8 o 10 fallecidos para llegar a la normalidad de lo que fallecía en la ciudad y en la provincia normalmente. Yo sigo pensando que es fortísimo lo que nos está diciendo. Termina siendo una forma de administrar la sinceridad y se lo agradezco porque creo que eso confirma lo que evidentemente se ha mencionado en los últimos días. ¿Qué le parece a usted lo que dijo ayer Cintia Viteri? Habla de que 3 de cada 10 guayaquileños están contagiados, es decir, un tercio. Estamos hablando de cerca de 1 millón de guayaquileños, 900,000 guayaquileños. Usted es guayaquileño, ¿cómo le cae esta declaración de la alcaldesa? No tengo los papeles como para poder dar un criterio, Fabricio. No quiero ni decir que sí o decir que no, ni decir que estoy contento, ni que estoy triste. Tendría que ver los papeles. Si son 900,000 personas, es que lo que ha pasado aquí en Guayaquil es grave, Fabricio. Entonces yo no quiero desmerecer la información de nadie en este momento. Sí aclarar cuando se ve algo que no esté totalmente correcto, digamos, ¿no? Pero si esa es la cifra, bueno, lo está diciendo la alcaldesa, la alcaldesa es voz autorizada, ¿no? De acuerdo. Ingeniero, agradezco y valoro mucho la gentileza de atendernos. Es más, déjeme decirle públicamente, usted es uno de los pocos funcionarios que siempre tiene la gentileza de contestar nuestras invitaciones, lo cual agradezco. Y creo que esta entrevista ha sido muy interesante. Ha habido cosas que no ha podido contestar porque recién está subido en el caballo que significa administrar la seguridad social del Ecuador. Así que le quiero comprometer para que en pocas semanas más tenga la gentileza de volvernos a atender para, digamos, ya con un poco más de conocimiento, por ejemplo, sobre los temas administrativos, de los préstamos, de los servicios del IES, podamos conversar. Le agradezco, ingeniero Guate, por el tiempo. Que tenga buenos días. Usted, Fabricio, un abrazo y que les vaya bien a todos. Cuídense la salud, por favor. Y espero que Quito esté bien. A todos los ciudadanos de la ciudad de Quito, espero que estén bien. Les mando un abrazo a la distancia. Gracias. Jorge Guate, presidente del Consejo Directivo del IES, en A Primera Hora.